Hora 17, 8 minutos y venimos siguiendo y venimos contando un poco desde las afectaciones al derecho de huelga, al derecho a la protesta, el avance sobre nuestros derechos más básicos, lo venimos contando desde distintos lugares, ¿no? Y decíamos hace un ratito, cuando anticipábamos esta charla, que se presentó una acción judicial contra el gobierno de Javier Milei, justamente reclamando o en defensa de la libertad sindical y el derecho a huelga, una presentación que lo hicieron las centrales sindicales, las CTA, las dos CTA y algunas organizaciones de la CGT. Está en línea para contarnos un poco de qué se trata esta presentación Daniel Jorajuría, que es secretario administrativo de la CTA Autónoma a nivel nacional y además coordina el departamento jurídico de esa central y nos va a contar un poco de qué se trata. Daniel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad, desde Misiones. Bueno, buenas tardes, Alicia, un gusto como siempre, un saludo a todos ustedes, a todas las compañeras y compañeras de Misiones y de la universidad, siempre tan atentos a la problemática de los trabajadores y a nuestros derechos, ¿no? La verdad es un orgullo. Gracias por atendernos. Bueno, un poco contanos de qué se trata esta presentación. Mucho de lo que fuimos como contando así y advirtiendo sobre la gravedad que significa esto de ir afectando múltiples derechos, el derecho a la protesta, el derecho a la expresión, de todas formas de derecho también de huelga. Y este avance que lo decíamos acá en la radio hace unos meses cuando se conoció la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva, con todo lo que esto implica, ¿no? Bueno, contanos un poco de esta presentación. Bueno, a ver, en principio marcar en el contexto, ¿no, Alicia? Desde la llegada de Milei es como que los trabajadores, las organizaciones sindicales, estamos todos bajo ataque y por supuesto nuestros derechos y también bajo ataque la democracia, ¿no es cierto? Esta idea de gobernar por decreto o resoluciones como la que tú mencionaste, creando o mejor dicho, retrotrayendo y dando vuelta a las agujas del reloj al siglo XIX, donde los derechos fundamentales prácticamente pasan a ser delitos y demás. Bueno, ha sido una estrategia desde la primera hora para reprimir, criminalizar toda acción de los trabajadores. Un gobierno que nos habla de libertad y cada día nos acorrala más, ¿no es cierto? Cada día restringe más la libertad de los trabajadores en su accionar. Nosotros habíamos atacado en el ámbito internacional las tres centrales en conjunto, todas estas resoluciones que había emitido el Ministerio de Seguridad que preside Patricia Bullrich, tanto las resoluciones anteriores, 943, que prohibía, ¿no es cierto?, el protocolo de mantenimiento del orden público, ¿no?, ante el corte de la vía pública, y ahora agregado por esto que nos parece gravísimo, cómo van siempre dándole una vuelta más de tuerca a ir cercando a los trabajadores y encerrando en sus derechos, como ha sido la resolución 893 que crea este comando que tú mencionabas, el Comando de Seguridad Productiva, y que además está relacionado con la reforma de la Ley Bases también, porque luego la otra resolución que complementa esto, el 901, que no solamente permite ante una denuncia la intervención de las fuerzas federales y las fuerzas federales como la aeronáutica, la gendarmería, ¿no? La prefectura,
todas las fuerzas, y que para terminar cualquier acción de los trabajadores y comunicar al Ministerio de Trabajo, donde en la ley bases han modificado el artículo 242, donde restringe el derecho de huelga y donde cualquier bloqueo, cualquier restricción a cualquier trabajador del ingreso de una empresa o demás es una grave injuria, y van criminalizando y van penalizando el ejercicio de los derechos de los trabajadores. Uh-huh. Es decir, no nos olvidemos que están atacando los derechos habilitantes de los demás derechos. Sí. Digo, el derecho de huelga es la garantía de todos nuestros derechos. Podríamos decir, sin el derecho de huelga, que es lo que ellos están atacando, prácticamente no existe ningún derecho. Sin el derecho de huelga uno podrá mendigar otras cosas, mendigar que lo respeten en sus cuestiones, pero si uno no puede ejercer la huelga, y ellos contestan que la huelga es algo que es violencia, y uh-huh. Más violencia es despedir, más violencia es ante semejante inflación congelar salario, más violencia es el brutal ajuste que realizan contra los trabajadores, contra los jubilados, contra por la restricción de medicamentos, en fin, digo, eso es realmente violencia. Daniel, un poco para entender y sí. Antes para entender lo que significa este comando, digamos, ¿no? Algo de esto estamos viendo en el conflicto en los aeropuertos y este despliegue que está intentando hacer Patricia Bullrich con las fuerzas de seguridad que van a intervenir ahí para hacer las tareas de estas empresas como Intercargo. Tal cual. Uh-huh. Tal cual. Esa es la cabecera de playa de desembarco de esta resolución de Patricia Bullrich y de este Comando Unificado de Seguridad Productiva. Pero además de una forma descabellada, uh-huh. Porque decir que las fuerzas de seguridad van a sustituir a los trabajadores de Intercargo es una barbaridad, digo, y lo vieron ustedes los otros días en el aeropuerto. Sí. Es decir, a lo sumo podrán cargar las valijas de un avión, de 2 aviones, pero ¿cómo hacen para cumplir todo un plan de los aeropuertos? O sea, dicen cosas para congraciarse con la sociedad, para ponernos la sociedad en contra, que además jamás van a cumplir. En realidad se esconde atrás la idea de crear negocios para los grupos económicos que son a los quienes responden y nos dicen, desregulamos la rampa, se terminó Intercargo, es una empresa que da superávit. Uh-huh, uh-huh. Y despidió un trabajador, y está muy bien que los trabajadores se defiendan y no permitan el despido de un solo trabajador más en el país. Ahora, ellos lo hacen a propósito, provocan llegar hasta extremos para poner la sociedad en contra. Quienes viajamos a veces por el mundo y demás, por uh-huh. la actividad internacional, pero innumerables veces nos quedamos en los aviones, en los aeropuertos, por demoras, por problemas de las aerolíneas, por ese tipo de cosas, o también por huelga. Uh-huh. Y nadie ha tirado la sociedad en contra. Sabe que detrás de ello están los trabajadores que brindan los servicios, pero ellos están tratando de eliminar toda empresa del Estado para crear los negocios a sus amigos, ¿no es cierto? Además, algo que ya conocimos, uh-huh. algo que ya sabemos. Daniel, y un poco para, entre comillas, aprovechar la visibilidad de ese conflicto, porque ahí no solamente se está ensayando cómo va a funcionar este comando unificado, sino también todo lo que significa la estigmatización, la criminalización de todos esos trabajadores y sus organizaciones, el vocero presidencial hablando de terrorismo, cómo se cubre también toda esa protesta, secuestros, dicen, hablan de tener a personas secuestradas, es decir, es una situación
bastante más compleja de lo que parece, digamos, ¿no? La situación es una simple huelga en defensa de sus intereses y de sus derechos. Son ellos los que la potencian, y son ellos los que, utilizando los medios de comunicación, nos ponen a la sociedad en contra ante esas medidas. En realidad es una estrategia que tienen armada desde que asumieron. Cuando ya incluso antes en campaña, hablaban de arrasar con la justicia social. Cuando, entendida como la igualdad de oportunidades para que todos los ciudadanos tengamos derecho a los derechos económicos, sociales, culturales, y para eso tenemos herramientas. Por eso la libertad sindical, el derecho de huelga, están contemplados no solamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino está en el Pacto Económico y Sociales, porque es a través de ellos que nosotros conseguimos nuestros derechos y vamos progresando en derechos como lo hemos hecho hasta esta fecha. Y ellos vienen con la teoría, diría, en principio neoliberal, del neoliberalismo económico, pero ahora ya con tintes de neofascista, por el autoritarismo, por la forma en la cual quieren imponer, y quieren hacer lo que decía el profesor de Milei, si le gusta, von Hayek, el creador de la escuela austríaca, el asesor de Margaret Thatcher, de Pinochet, de Ronald Reagan. Creo que nos recuerda lo que hacían, ¿no es cierto? Y negaban la justicia social, y para eso negaban la huelga, negaban los derechos laborales, negaban la negociación colectiva, negaban los tribunales del trabajo, para que todos estuviéramos en un plano de igualdad, y nos mandaban al derecho civil. Eso pasó, por ejemplo, en Chile, ¿no es cierto?, para ponerlos en un mismo plano. Lo están haciendo en las reformas laborales, donde pasamos a ser trabajadores con derecho a trabajadores sin derechos. Estos con los colaboradores, sí. O sea, un día nos levantamos y resulta que no somos más trabajadores. O sea, es el avance cultural que no ganamos, que estamos siendo derrotados por los medios, por el descreimiento, también por el fracaso de otras políticas que no dieron soluciones al pueblo trabajador, y entonces ellos se montan en eso y vienen por todo. Entonces, no se puede no unificar las luchas y unificar las medidas de acción directa de todos los trabajadores. Hay un dicho, ¿no? Creo que lo decía el Che Guevara, si no nos unimos de a uno, nos van a liquidar, ¿no es cierto? Bueno, por eso la central, ante la gravedad de la situación, ante el ataque que está haciendo el gobierno, ante la falta de firmeza de un Congreso de la Nación que todos los días violan la propia Constitución y no se para de manos, para pararle la mano a los decretos sistemáticos del gobierno, que está avanzando ahora en el nombramiento de 150 jueces, que ya sabemos a quiénes van a responder, o volver a meter jueces de la Corte, que esperarán enero, igual que como hizo Macri. Ya Pepín Simón está volviendo, y aprovecharán en enero, ante el descanso del Congreso, para volver a meternos 2 jueces más. O sea, preparan todo el camino, y esto no tiene otra solución que todo un pueblo unido, teniendo claro esto, en defensa de sus intereses y movilizado en la calle. Por Daniel, eso nosotros... ¿Y esta presentación dónde se hizo? Se hizo en los tribunales del trabajo, por razones de privacidad, no voy a decir en el juzgado que cayó, porque es un amparo que debería ser resuelto sin intervención de otra parte, directamente ser dictaminada y lo que pedimos ahí es la inconstitucionalidad de esta resolución
fíjense en que modifica la Constitución Nacional una resolución del Ministerio de Seguridad. Sí. Estamos peor que en un país bananero, ¿no es cierto? Espero que los jueces estén a la altura de la circunstancia y retomen de una vez por todas los derechos fundamentales, los derechos humanos que están en juego en esta situación, y rápidamente decreten la inconstitucionalidad de esta barbaridad a la que nos está llevando el gobierno autoritario de Milei y Patricia Bullrich. Daniel, desde que asumió Milei estamos... cada semana, cada mes sorprendiéndonos por un avance más sobre los derechos que fuimos conquistando, una agresión más a nuestras garantías más básicas. ¿Cómo ha sido el comportamiento del Poder Judicial hasta ahora ante las múltiples presentaciones que también se fue haciendo? La experiencia de la central en ese sentido, ¿cómo ha sido? Bueno, no ha sido favorable. Uh-huh. Cuando Patricia saca el primer decreto, el 943, el protocolo de mantenimiento del orden público, fíjense en que está vigente, uh-huh, que también violaba absolutamente la Constitución Nacional, el derecho a la protesta y de expresión de los trabajadores y que está relacionado con el derecho de huelga. Tuvimos una reunión muy importante, no voy a decir, bueno, pero con algunas organizaciones, sí, importantísimas, como el CEL, el CERPAC, juristas de primer nivel, y todos inmediatamente fueron a la justicia para impugnar eso. Y yo les comentaba, ¿por qué tanta velocidad para ir a la justicia? Y si inclinamos la balanza más para que los trabajadores salgamos a defendernos primero, ¿por qué? Porque ya lo habíamos vivido en los 90. Uh-huh. Digo, primero Menem, para hacer las barbaridades que hizo y las privatizaciones, el ataque a los derechos laborales, los persaltum a la Corte, primero colocó la Corte automática. Uh-huh, uh-huh. Macri hizo lo mismo. Yo digo, hay tanta expectativa en un poder que es el más, quizás, monárquico de los poderes que tenemos nosotros en el Estado, que siempre parece que sopla para el lado de, salvo honrosas excepciones, para el lado del poder de turno, de ir a la justicia. Bueno, todos esos amparos que hubo contra ese decreto fueron rechazados in limine. Uh-huh, uh-huh. Ahora, y fueron generalmente por organizaciones de derechos humanos y juristas. Uh-huh. Entonces, en este caso dijimos, no, es con las organizaciones representativas de los trabajadores que tenemos que ir contra este decreto. Deben ser las organizaciones representativas y además para que no se salga del fuero laboral. Bueno, y ahí tuvimos si bien nació de un conjunto de juristas y nuestro, empezamos con reuniones y realmente tuvimos la acogida de las dos CTA, uh-huh, para firmarlos en representación de todas sus organizaciones. La CGT no adhirió, pero sí logramos la firma de varias federaciones de la CGT, entre ellos la Federación de bancarios, la de papeleros, la de camioneros, las CONADU, uh-huh, las dos CONADU, en fin, la Federación del Cuero. Logramos que todas las organizaciones sociales que pudimos unificar en este criterio, fuimos junto a la justicia y estamos aguardando una definición. Uh-huh. Hay que decir que el Poder Judicial está jugando también, ¿no? Y está, entre comillas, garantizándole gobernabilidad a Javier Milei. Una de las vías es la criminalización de la protesta. Acá en Misiones estamos dando cuenta de eso también. Y después esto, ¿no? De ir rechazando las presentaciones y de ir, por ejemplo, el DNU vigente, estamos esperando todavía que la Corte se expida, digamos, ¿no? Bueno, ahí también, sí, a ver, los últimos fallos de la Corte Suprema, fíjense que está empecinada en rechazar las actualizaciones de las indemnizaciones laborales. Uh-huh.
es el única actualización de un monto que todos los días la Corte está devolviendo fallos de la Cámara para que vuelvan nuevamente a calcular de otra forma, restringiendo esas indemnizaciones. Fíjense que no hay ningún fallo de la Corte que diga sobre las tarifas, que hable sobre los créditos o lo que cobran las tarjetas de crédito o los intereses bancarios. Sobre los grupos económicos del poder financiero no hay un solo fallo. Lo único que les afecta es el costo de los trabajadores, que después de 10 años no está de acuerdo porque dice que son sumas abultadas. Si la hubiera pagado cuando despidieron, hubieran sido las sumas naturales que dice la ley. Entonces digo, ahí tenemos una sospecha de la Corte. Y nosotros el día lunes en la reunión, bueno, acá estoy dando una primicia. El día lunes tenemos previsto, como venimos haciendo, una reunión nuevamente de las dos conducciones de las dos CTA. Además de exigir al gobierno la convocatoria urgente al Consejo del Salario por cómo han quedado los salarios relegados, también vamos a hacer una presentación a la Corte Suprema informando sobre las 500.000 firmas que entregamos en el Congreso de la Nación para la anulación del DNU y exigiendo como el garante de la Constitución argentina que se expida urgentemente, porque allí hay una cantidad de temas que están en ese DNU que las tenemos como la espada de Damocles, ¿no es cierto? Como la reforma laboral, que si bien por apelación está retenida, pero debería resolver favorablemente en favor de los derechos fundamentales, sino además la ley de alquileres, la ley de tierra, las leyes rurales. Bueno, hay una cantidad de cosas, las privatizaciones que están allí adentro, y estamos exigiendo que se aboque a una resolución sobre el DNU absolutamente inconstitucional. Y por otro lado, estamos trabajando en el Congreso de la Nación, no solo alcanzándole las 500.000 firmas, sino hablando con todos los sectores, solicitando una sección especial para que deroguen el DNU. Digo, es increíble. Resulta que ahora, porque no lo derogaron las dos cámaras, el DNU sigue siendo válido. Y no se logra, entonces acá ya la responsabilidad de Milei pasa a la responsabilidad de senadores, de diputados. Bueno, de Senado no, porque el Senado lo decretó inconstitucional y lo rechazó. Necesitamos que la Cámara de Diputados, los representantes del pueblo, lo rechacen, ¿no es cierto? Daniel, por último, ¿cómo vos que estás por ahí en distintas instancias a nivel internacional, cómo nos están viendo a la Argentina? ¿Qué están mirando de nuestro país? Asustados. Yo lo dije en la última conferencia que Milei proponía, y yo advertí al mundo, porque estaba recorriendo los países del mundo, Milei abrazándose con líderes de ultraderecha, no con los gobiernos de esos países, y abrazándose con los grupos económicos, diciéndolo lo que él mismo proclama, ¿no? Destruir el Estado desde adentro, y que Milei está proponiendo al mundo un gobierno de transnacionales sin Estados-nación. Eso llevó a la gran solidaridad. Ustedes recordarán que hubo movilizaciones en varios países del mundo cuando se hizo el paro nacional el 24 de enero. Hay gran preocupación, somos convocados permanentemente a nivel internacional para explicitar los avances que está haciendo Milei en contra de los derechos sociales y de los derechos laborales. Así que el mundo está muy preocupado por miedo a que eso también se expanda a esos países, ¿no? Daniel, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad. Yo quiero, antes de terminar, mandarle un abrazo muy fuerte y solidarizarme con nuestros compañeros de la CTA que están siendo pasados
a juicio oral en este marco, en este contexto de un Milei, y en ese sentido estamos tratando de unificar todas las fuerzas posibles con la otra central, con las demás organizaciones, y estamos preparando una marcha para el 5 de diciembre seguramente, mañana el lunes quedará definida, una gran marcha federal en todo el país contra todas estas políticas, contra el hambre que está produciendo Milei. Así que muchísimas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Daniel Jorajuría es secretario administrativo de la CTA Autónoma, la CTA a nivel nacional, coordinador también del departamento jurídico de esa central, y esta presentación que se hizo a principios de semana, y me parece súper oportuno hablar un poquito de esta presentación en un contexto en el que este comando unificado está empezando a verse en el conflicto de los aeropuertos, con a partir del paro de trabajadores de Intercargo y todo lo que se generó en ese conflicto, desde el proceso de estigmatización, demonización,